¡Acción! Vale, vamos a despejar estas dudas para que realmente se acaben de convencer de que es una buena opción invertir aquí. Paraguay viene con un crecimiento constante y sostenido hace ya unas décadas. Cuando escuchan que tenemos departamentos que van desde $65.000 en comparación a lo que es Europa, le dicen, pero ¿Dónde está la trampa? ¿dónde está la trampa? ¿Cuál es el truco? Siempre quieren saber cuál es la seguridad que les brinda la inversión y cómo saben que ese dinero que ellos están pagando va a ser utilizado en esa obra. Entonces vosotros también estáis viendo como un auge de capital extranjero que se está moviendo hacia aquí. ¿Qué buscan? ¿Qué les interesa comprar? Nosotros estamos viendo una migración muy importante de todo lo que es Europa, principalmente España, Francia, Alemania. Es sorprendente cómo el mundo se empezó a fijar en Paraguay. ¿Y cómo crees que va a evolucionar todo este mercado? Porque hay algunas personas que dicen esto es una burbuja inmobiliaria. El ritmo de construcción que está teniendo el país ni siquiera llega a satisfacer lo que es la inflación de necesidad de demanda. El tema de que se sature el mercado, creo que está todavía un poco lejos de ocurrir. Estaría muy bien hablar un poco de precios, que son los números que al final le interesan al inversor para tomar este tipo de decisiones. Y tenemos esa información que es el momento, ¿no?, de comprar un poquito a mejor precio y luego poder optar a hacer este tipo de reventas tan interesantes. Buenos días a todos, o buenas tardes, depende de dónde estéis. Hoy hemos venido a entrevistar a uno de los miembros del equipo directivo de una de las principales desarrolladoras de Paraguay. Entonces, buenos días, José. Buenos días, Marta. Estoy con José Serrati, que la verdad es que ha montado todo un imperio con el equipo. Gracias. En muy poco tiempo y bueno, pues está a tope con un montón de desarrollos aquí en la ciudad de Asunción y ahora ya expandiéndose también hacia otros territorios. Así que bueno, nos puede dar un montón de información de primera mano que seguramente os va a ser súper útil si estáis pensando en venir a invertir aquí en el país. Me quería enterar muy bien de cómo está todo evolucionando en Paraguay, de todo lo que estáis viendo vosotros, lo que estáis viviendo de parte de la inversión extranjera y que nos cuentes un poco cómo está la situación, cómo lo estás viviendo. Bueno, antes que nada, gracias, Marta, por la visita. O sea, me gusta mucho tenerte acá y que te muestres interesada por lo que venimos haciendo. Estamos teniendo un gran auge en todo lo que son inversiones del extranjero. Esto se debe, digamos, a varios factores. Uno de ellos es el factor macroeconómico. Paraguay viene con un crecimiento constante y sostenido hace ya unas décadas, en donde estamos teniendo un crecimiento promedio interanual del 5%. Este año de vuelta el FMI proyecta que el Paraguay tenga un crecimiento de 4.4%, que es un número bastante interesante para todo lo que está pasando en la región. Otro factor es que en Paraguay existen hoy grandes rentabilidades que te ofrece el mercado inmobiliario, ya sea en renta fija, en renta diaria con los Airbnb, en valor de reventa también de los inmuebles, entre lo que vale cuando uno empieza a construir y luego terminado. Entonces esos factores combinados hacen que hoy la inversión extranjera esté pegando fuerte. También hay un factor que el precio en relación a todo lo que es el valor metro cuadrado en comparación a la región es mucho más bajo de lo que ofrece el mercado extranjero. Hoy en Buenos Aires un precio por metro cuadrado promedio ronda los $3.500. En Sao Paulo estará por los $3.500, $4.000 el metro cuadrado, y acá vos hoy encontrás todavía a $2.000 el metro cuadrado, 1.850 inclusive cuando empieza el pozo. Entonces eso lo hace muy interesante en comparación con las capitales más cercanas que tenemos nosotros. Entonces vosotros también estáis viendo como un auge de capital extranjero que se está moviendo hacia aquí. No sé, ¿tú cómo estás viendo estos inversores que están viniendo? ¿Qué buscan? ¿Qué les interesa comprar? ¿Cuáles son los productos así más estrella o más demandados que vosotros tenéis? Bueno, nosotros tuvimos un crecimiento importante en todo lo que es la inversión extranjera. Hoy de nuestra cartera total de clientes representa aproximadamente un 35%. En un principio, cuando el auge inmobiliario empezó acá, allá por el 2013, la mayoría de los inversionistas eran vecinos, argentinos, brasileros, bolivianos, pero hoy nosotros estamos viendo una migración muy importante de todo lo que es Europa, principalmente España, Francia, Alemania, inclusive gente de Polonia, o sea, que un poco más lejos que está viniendo. Y realmente es sorprendente cómo el mundo se empezó a fijar en Paraguay, que como somos un país
digamos, una población relativamente chica, era difícil de ver antes eso. También mucha gente está viniendo a vivir aquí, ¿verdad? O sea, el tema de la residencia se ha disparado totalmente y es como un producto estrella que ofrece el país, ¿no? Es como el combo residencia-inversión. Creo que es algo, vamos, fantástico, ¿no? Sí, así es. Paraguay quitó como leyes que benefician o promueven mucho la inversión y hacen que todo lo que sea venir, migrar a Paraguay para obtener tu residencia fiscal, tu residencia temporaria y posteriormente la permanente, lo haya hecho bastante fácil. Entonces uno en cuestión de 2 a 3 meses puede obtener esa residencia. Con esa residencia puede quitar su cédula tributaria para poder pagar impuestos localmente. Ha traído mucha gente de varias partes del mundo que han optado por venir a vivir. Paraguay, además de eso, tiene como los costos de vida más bajos de toda la región, entonces hace que si uno está percibiendo ingresos, ya sea fuera o de una jubilación o porque ofrece servicios digitales desde Paraguay, hace que con lo que tienes de ingresos afuera, le sea muy barato vivir en el país. Exactamente. Sí, bueno, yo lo estoy viviendo. Hay un montón de compañeros de España y de todas partes de Europa pues que estamos viviendo a vivir porque además, bueno, la vida aquí es fantástica. Nosotros estamos encantados y la verdad es que poca gente viene y se quiere ir después de venir, ¿no? Que también es un punto muy a favor del país. Y bueno, y aparte de esto, a mí me gustaría mucho que tocáramos un poquito a ver esas dudas que te suelen pedir los inversores cuando vienen, esas inquietudes que tienen. Eso que vosotros decís, vale, vamos a despejar estas dudas para que realmente se acaben de convencer de que es una buena opción invertir aquí y que no tengan confusiones, que todo esté muy claro, ¿no? ¿Cuáles son esas dudas que normalmente tienen? Bueno, lo primero que siempre nos preguntan, o lo que primero a uno mucho siempre le sorprende es el precio. De repente, cuando escuchan que tenemos departamentos que van desde $65.000, en comparación a lo que es Europa, le dicen, pero... ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? ¿Cuál es el truco? Entonces hay que explicarle que realmente los precios son así de accesibles en Paraguay. Lo segundo que siempre quieren saber es cómo tienen que hacer con todos los trámites, qué documentos necesitan ellos para comprar. Y realmente es muy sencillo porque para comprar un departamento uno no necesita nada. Puede comprarlo sin hacer trámites de residencia. No tiene ningún problema en firmar los contratos, en adquirir la unidad y en inscribirlo a su nombre. Pero cuando nosotros siempre le sugerimos que una vez que lo compre, y si es que principalmente como para una inversión o si ya el plan es venir a mudarse a vivir, que sí quite la residencia porque es un trámite que no tiene un costo muy bajo y otra vez te permite poder tributar localmente, te permite poder abrir tu cuenta bancaria y poder, digamos, hacer los depósitos de esos alquileres y esos ingresos en tu cuenta en Paraguay. Y desde tu cuenta en Paraguay, para poder hacer ese movimiento en todo el mundo, lo haces a través del SWIFT o el IBAN, que funciona, digamos, normalmente como cualquier país del mundo. Súper. ¿Y qué casos os habéis encontrado que, por ejemplo, ¿no? Algún ejemplo que se te ocurra en la cabeza de algún proceso pues, que haya tenido alguna peculiaridad o que haya pasado alguna cosa o que algún inversor pues, haya tenido dudas y que vosotros habéis estado ahí como resolviendo esas dudas? Bueno, a ver, lo que siempre consultan es sobre qué estructura se generan las inversiones. Nosotros trabajamos, desde mi empresa, trabajamos con fideicomisos que cuando un inversionista compra, ese dinero y ese contrato está firmado con una entidad fiduciaria que generalmente acá en Paraguay está regulada por el Banco Central del país, que capta esos fondos que el cliente paga y el fiduciario solamente puede usar para el desembolso y las obras. Entonces, siempre quieren saber cuál es la seguridad que les brinda la inversión y cómo saben que ese dinero que ellos están pagando va a ser utilizado en esa obra. Claro, y que no se lo va a quedar a otra persona. Y que no se lo va a quedar a otra persona, o que no van a ser malversados, o qué pasaría si es que la empresa tiene un problema de quiebra, o tiene alguna demanda, o en la obra ocurre algún accidente de trabajo y eso lleva hacia la paralización de la obra. Entonces lo que ahí yo siempre les explico es que en las desarrolladoras serias en el país,
trabajan con fideicomisos. Y los fideicomisos acá por ley son administrados por entidades fiduciarias que son especializadas en esa materia. Es decir, a diferencia de otros países, como ocurre por ejemplo en Argentina, que allá solamente se necesita idoneidad para poder ser fiduciario, acá solamente pueden ser fiduciarios de entidades registradas y reguladas por el Banco Central. Eso le da aún más transparencia y seguridad, porque primero el Banco Central le está fiscalizando trimestralmente a estos sujetos, y segundo, que estas entidades especializadas tienen un patrimonio muy grande sobre el cual responder. Entonces, si ocurriese algún problema administrativo con eso, tiene respaldo suficiente para responder ante estas eventuales cuestiones. Y esas entidades fiduciarias, ese fideicomiso, crea un patrimonio autónomo y separado del desarrollador inmobiliario, de manera tal a que si el desarrollador tiene un problema de quiebra o alguna demanda, este patrimonio donde está el terreno y donde está toda la obra no es afectado por ese embargo y esa demanda. Entonces, eso es un plus de seguridad que tiene el inversionista al invertir, digamos, en Paraguay. Por lo menos con las desarrolladoras que sí operan bajo esta figura, que generalmente es un poco más costosa para el desarrollador, pero eso le brinda como un poco más de seguridad, principalmente a gente que viene del extranjero, que capaz no tiene esa confianza y compenetración todavía con el mercado. Entonces ayuda mucho, y eso es algo que siempre suelen preguntar: ¿qué pasa en estos casos? Y es lo que nosotros siempre le respondemos. Claro. O sea que realmente si quiebra la constructora no hay ningún problema, porque no responde, digamos, ni la desarrolladora ni la propia constructora. Es como, vale, puede quebrar, que el ente este fiduciario se va a encargar de que esa obra se acabe, construya él o construya otra persona. Es así mismo. O sea, lo blindan, como no, esto que tú has comprado como inversor, sí o sí se va a desarrollar. Si quiebra esta constructora, nosotros buscamos otra que te lo va a acabar, pero lo vamos a acabar. Así mismo es. Buscan otra constructora, otra desarrolladora, otros proveedores también, si es que hay problemas con algún proveedor. Y ese patrimonio que se crea está totalmente blindado, no pueden ingresar embargos, no pueden ingresar problemas que tienen las partes. Claro, eso es súper interesante realmente, porque es como que te quedas muchísimo más tranquilo de que pase lo que pase, está como a prueba de balas, ¿no? A prueba de balas. Inclusive si el fiduciario, que generalmente son estas entidades, inclusive si ellos quiebran, viene otra entidad fiduciaria y le va a reemplazar, porque este patrimonio está blindado completamente. Ok. Es así. Muy bien, muy bueno eso. Importante, sí. Buen dato para la gente que tiene esas inquietudes, sí. ¿No? ¿Y cómo crees que va a evolucionar todo este mercado? Porque hay algunas personas que dicen: esto es una burbuja inmobiliaria, esto va a estallar, esto no se va a sostener porque no hay suficiente gente. ¿Qué les decís cuando vienen con este tipo de dudas? Que también lo he escuchado mucho, ¿no? Sí, no, esa misma frase se viene escuchando desde el 2013, ¿verdad? Y yo lo único que vi desde que empezó el boom inmobiliario es que hay un crecimiento, cada vez hay proyectos más interesantes, más grandes y más ambiciosos. Eso yo creo que es una creencia un poco de popular, digamos, o de la calle, por lo que las personas empiezan a decir, porque de un punto a otro empezaron a brotar como edificios por todos lados. Entonces uno dice: pero ¿quién va a ir a vivir en tantos edificios? Y la realidad es que eso dice generalmente gente que no ve las estadísticas y los números que maneja el país. Claro. En Paraguay hoy tenemos nosotros un déficit de 1 millón de viviendas aproximadamente. Exacto. Obviamente dentro de ese 1 millón de viviendas hay como una clasificación de segmentos. Hay un gran número que de demanda, que es de vivienda social, que obviamente necesita como el apoyo del Estado para poder acceder a esas viviendas, o tiene subsidios en cuanto a su financiación para poder acceder. Después hay otros segmentos que son, digamos, los segmentos medios y altos, que tienen todavía una demanda insatisfecha, que hoy el ritmo de construcción que está teniendo el país ni siquiera llega a satisfacer lo que es la inflación de necesidad de demanda. Entonces cuando uno mira más los números y la estadística, se puede dar cuenta que ese rumor es más un mito que otra cosa. Nosotros, de hecho, en varios de los departamentos que tenemos por la zona, tenemos una altísima tasa de ocupación y de venta. Y en ventas, nosotros el año pasado habíamos lanzado un edificio en noviembre, que era un edificio de 36 pisos. El proyecto lo teníamos pensado tener como ese stock disponible de venta hasta más o menos mediados de julio. Nosotros, de tan rápido que fue la absorción de mercado,
en abril ya tuvimos que lanzar otro edificio a menos de 100 metros de 30 pisos de vuelta. Porque ya cuando llegó a marzo nosotros estábamos en 85% de venta. Entonces tuvimos que adelantar un proyecto que nosotros lo teníamos recién para agosto. O sea, para que te des una idea. Y muchos de los inversores, hay muchos inversores que se quedan para hacer renta, que es una forma de generar, digamos, ingresos. Y otros que lo compran en el pozo y lo venden un tiempo después de arrancada la obra para hacer una plusvalía ahí. Ya nosotros estamos revendiendo todas sus unidades. O sea, es decir, nosotros vendimos ese edificio y volvimos a revender de las personas que querían volver a hacer esa salida. O sea, tuvo como dos ciclos el proyecto. Entonces, yo pienso que el tema de que se sature el mercado, creo que está todavía un poco lejos de ocurrir. Yo le daría unos cuantos años más todavía a que eso ocurra. Y yo lo que más bien pienso es que lo que probablemente ocurra es que se regularicen los precios más que otra cosa. Demográficamente es cierto también de que lo que tú comentabas, ¿no? De aparte de por segmentos de que hay una necesidad real de vivienda, también es cierto que demográficamente la mayoría de la población en Paraguay tiene entre 25 y 45 años, ¿no? O sea, es una población joven, trabajadora, que está mejorando también su poder adquisitivo poco a poco, cada vez se empodera más. Entonces, ese también era un dato que yo tenía. Es así, Marta. Más del 40% de la población tiene entre 25 y 45 años. Entonces, hoy, digamos, esa clase que está saliendo de la vivienda que tenía con los padres y demás, está empezando a ir a tomar estos departamentos de estas unidades. Claro, y también vienen a la ciudad para estudiar, para trabajar, para formar familia, porque al final quieres estar cerca del trabajo, del colegio, ¿no? Hoy la gente también, aparte de venir de afuera de la ciudad, también viene de las ciudades de alrededores porque quiere estar un poco más cerca de la oficina, quiere estar cerca de los lugares, digamos, donde tenés centros comerciales, restaurantes, o sea, quiere estar un poco más cerca del centro de la ciudad y no tener que desplazarse tanto, porque con el tráfico que de repente tenés y el tiempo que perdés en el vehículo, uno prefiere estar más cerca de donde hace sus operaciones diarias, digamos. Qué bien, José. Pues nada, yo creo que bueno, hemos despejado muchísimas de las dudas que yo creo que pueden tener. Estaría muy bien hablar un poco de precios, de cómo han ido evolucionando estos precios durante los últimos años, qué rentabilidades se están ofreciendo a día de hoy, ¿no? Que son los números que al final le interesan al inversor para tomar este tipo de decisiones, aparte del tema de la seguridad y el profesionalismo con el que trabajáis, porque también quiero decir que, bueno, que en tu empresa en especial, ¿no? He visto que trabajáis de una manera, bueno, impecable. Pero es cierto de que hay otras desarrolladoras también que tienen un nivel muy alto y hay proyectos muy buenos en todo el país. Entonces, por ese lado, yo que vengo con una visión europea, sí que bueno, que siempre hay como pequeños márgenes de mejora, sí que hay un tema de insonorización térmica, por ejemplo, que aquí quizá no está tan desarrollado tal. Entonces, a mí me gustaría hablar de esto un poquito más adelante, a ver cómo das tu opinión sobre este tema. Pero hablemos primero de esto, de rentabilidades, que es el tema, ¿no? El tema clave que va a decir un inversor que nos está viendo, ok, me interesa invertir en Paraguay. Nosotros tenemos 3 líneas de productos, digamos. Tenemos una línea que está, yo no lo llamaría ni AAA ni AA, viene a ser básicamente una línea A. Y está, digamos, una línea B. Nosotros hoy manejamos precios que van en esta línea A desde $65.000 los monoambientes. Uno de dos habitaciones, de una habitación está por los $82.000 y uno de 2 dormitorios está $150.000 aproximadamente. Esa sería la categoría más alta, digamos, la categoría más premium, más premium, digamos. No sin llegar a un super lujo, porque nosotros no nos metemos en el super lujo, porque creemos que el producto tiene que ser un producto que ofrezca en apariencia y que tenga todas las comodidades, como todos nuestros edificios tienen piscina, gimnasio, tienen piscina cerrada, inclusive para cuando hace frío, que no hace mucho frío acá, pero tenemos también esa opción. Tienen quinchos con las parrillas. Entonces, en un edificio, digamos, de ese segmento y que está en una ubicación bien cerca, digamos, de donde está la parte más, pasando todo en Asunción, te vale $66.000 los departamentos monoambiente, uno de una habitación te vale $82.000 y uno de 2 dormitorios te vale $150.000. Hablamos precios en pozo. Precios en pozo. Y uno se puede esperar que ese departamento, una vez terminado, valga aproximadamente 35% más caro. Para que tengas una idea, en el nuevo proyecto que nosotros estamos lanzando a pocos metros de acá donde estamos,
mismo departamento monoambiente se está vendiendo a $90.000 terminado. El departamento que te costó $66.000, hoy se está vendiendo, y eso es un dato real que uno puede llamar y preguntar, se está vendiendo a $90.000. Claro. Entonces, hoy estamos hablando de que puede sufrir una plusvalía de entre 30 a 35%, inclusive en algunos casos 40%, entre el inicio de obra y el término de la obra. Muchas veces incluso pasa que esa plusvalía se da ni siquiera por el hecho de estar terminado, sino se da porque no hay más unidades dentro del edificio. Entonces, los precios no solamente sube por avance de obra, sino que también sube por escasez en el mismo edificio. Uno de repente llega tarde a la compra en Pozo y dice, bueno, yo quiero comprar, te pago un poco más y le recompra ya al cliente que pagó cuando recién se lanzó el edificio. Luego, hablando de rentabilidad en lo que son alquileres, vos ahí tenés dos metodologías, el alquiler diario, el Airbnb, que acá en Paraguay está funcionando muy bien, a diferencia de lo que ocurre tal vez en España. Yo sé un poco porque yo viví en Mallorca un tiempo. Tenés que tener permisos, está muy regulado, no permiten, digamos, a un dueño de un departamento alquilarlo libremente. Acá no hay una regulación actualmente sobre eso, entonces uno puede alquilarlo a libre voluntad, por día, por mes o lo que quiera. Hoy, en lo que es renta diaria, estamos hablando que uno puede esperar quitarse entre el 11 y el 13% aproximadamente. ¿Y de dónde quitas esos valores? Mira, para que tengas una idea, un hotel, digamos, como el Ibis o el Dazzler, hoy te cuesta entre $75 a $100 la noche. Y un departamento monoambiente que tiene, digamos, inclusive son más grandes que una habitación de hotel, vos si te estás pidiendo entre $60 y $70 después de impuestos, después de pagar las expensas, después de pagar inclusive la administradora que te maneja esos Airbnb, vos podés hablar de que estás quitando un 11% a 13% de rentabilidad. En un monoambiente podés hablar de $700 que le puedas estar quitando, $600, $700 que le puedas estar quitando por mes. Y lo último, ¿verdad? Lo que me faltó es la renta. Hay gente que no le gusta tanto estar rotando con personas diariamente. Es la renta habitación común, digamos la que es mensual, que hoy podemos estar hablando entre el 6 y el 7% después de impuestos y despensas. Vale, José, pues bueno, yo creo que ya hemos cubierto prácticamente todo. Comentar, bueno, que tú eres abogado también, sí. Un top de todo esto, que también estás muy enterado de todo el tema legal y demás. Y bueno, nada, comentar que, como ha dicho José, para enterarse de las mejores oportunidades, pues bueno, hay que estar también dentro, ¿no? O sea, hay veces que llega el extranjero, empieza a dar vueltas por toda la ciudad, no sabe muy bien dónde ir, porque no conoce o no conoce a una persona que sea el contacto de ven conmigo, yo te voy a explicar dónde están las buenas oportunidades, ¿no? O esos proyectos que se lanzan y que uno sabe si está en el sistema, ¿no? Y ahí es un poco donde yo entro. Mi figura al final, yo estoy haciendo como de conectora de esos inversores que vienen, que no conocen el país, que no conocen cómo funciona el mercado. Yo les hago un poco pues, toda esta explicación, ¿no? Este approach, y ahí, pues bueno, claro, yo tengo contacto con estos proyectos que se van a lanzar, ¿no? Y que todavía no están como lanzados al público, y tenemos esa información que es el momento, ¿no? De comprar un poquito a mejor precio y luego poder optar a hacer este tipo de reventas tan interesantes. No, así es, Marta, y cualquier cosa, yo también siempre disponible para cualquier persona que quiera saber, que me quiera hacer una llamada, ya tenés mi contacto y podemos hacer algo juntos donde le podemos explicar en detalle y podemos mostrarle ejemplos de inversión, de plazos de retorno que se puede esperar uno, de todos estos procesos también que necesita para uno para poder hacer la bajada y la llegada al país. Entonces, abierto y a disposición para lo que necesites. Claro, genial. Y luego, bueno, comentar un último apunte, y es que vosotros en concreto tenéis como una manera de pagos, un tipo de financiamiento y tal, que es muy flexible realmente, y que incluso aceptáis, por lo que me comentaron, coches, aceptáis también cripto, o sea, tenéis como muchas maneras de pago diferentes, ¿no? Es así, Marta, nosotros nos caracterizamos mucho por eso, para tratar de siempre buscar una flexibilización al inversionista, de que de repente tiene un auto que ya no usa más, nosotros lo podemos recibir, quiere hacer el pago en cripto porque, no sé, cobran cripto o se dedica al trading de eso, también tenemos mecanismos de recepción. Tenemos financiaciones hasta 48 meses sin intereses,
que es propia de la desarrolladora, que no requiere pasar por un análisis ultra burocrático de análisis de crédito, sino que nosotros confiamos mucho en el cliente, entonces tratamos de darle una respuesta rápida a su financiación, así que todos esos mecanismos tenemos. Claro, todo tipo de facilidades. Bueno, pues nada, tú, una maravilla. Muchísimas gracias, José. Si estáis interesados en conocer los proyectos que lleva esta compañía secreta y que pronto sabréis si contactáis conmigo, me podéis escribir abajo o podéis agendar una llamada para que en esa llamada pues, podamos ver un poquito qué necesidades tenéis y si os encajan los productos que ofrece la empresa de José, que yo pienso que tiene un montón de variedad de productos diferentes que pueden cuadrar con prácticamente cualquier tipo de inversor, con todo lo que puedan necesitar, ¿no? Desde tickets un poco más bajos a otro tipo de segmento, hasta los segmentos más premium que hemos estado hablando. Vosotros abarcáis bastante y también es una cosa que me gusta mucho de los proyectos que tenéis. Qué bueno, Marta. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós. Genial. Súper. Qué bien. Creo que bien, ¿no? Yo creo que De sí, repente vamos. Que bueno, tú te expresas maravillosamente.